Ah, lo mío no es el micrófono, Abraham, se han dado cuenta. Vamos a... Estamos recibiendo hoy, en realidad, a un fiel asistente y miembro de este seminario permanente, que es Gabriel González Merlano. Gabriel González Merlano es eh, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Católica Argentina y licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, es sacerdote católico, es profesor en la Universidad Católica del Uruguay hace ya muchos años, hace 20 años, y es también profesor en la Universidad CLAE, ya no es, ya no es más profesor en la Universidad CLAE. Es terrible, es terrible. No, es que si fue hasta el año pasado estoy perdonada, porque si hubiese buscado en la web te iba a encontrar. Y la presentación que nos va a hacer Gabriel es realmente de las más apropiadas de este seminario, porque él ha estudiado, ha publicado, ¿ya salió el libro? El segundo tomo está por salir. Su trabajo se está centrado en el proceso de separación de la Iglesia y del Estado y naturalmente los aspectos jurídicos de ese tema. Así que nos da mucha alegría recibirte y además escucharte, porque tú has escuchado a mucha gente. Ha sido un placer. Espero que con alegría. Sí, sí. Ha sido un placer escucharlo a todos. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Un gusto estar con ustedes y como dice Susana, sí, he sido fiel seguidor del seminario, he venido casi todas los encuentros, así que ha sido un placer escuchar a los otros y van a tener que aburrirse conmigo. Como decía Susana, vengo trabajando desde hace bastantes años con el tema de las relaciones entre iglesia y Estado, entre religión y Estado más bien, que por obvias razones en Uruguay se reducen, si vamos un poco a la historia, se reducen a la Iglesia Católica prácticamente, ¿no? Por lo menos a nivel jurídico. Comencé primero incursionando en el siglo XIX, sobre todo con la figura de Jacinto Vera, que, bueno, creo que representa un antes y después en la iglesia uruguaya y en las relaciones también de la iglesia uruguaya con el Estado. Por eso tengo un libro, publiqué en el 2010, sobre el conflicto eclesiástico, que fue de los conflictos del proceso de secularización, o podemos decir con el que prácticamente se abre el proceso de secularización, el conflicto más prolongado y más profundo que tuvo la iglesia, o el fenómeno religioso, con el Estado. Y hace un par de años, un poco más, me embarqué en hacer como una historia, no tiene pretensión de historia, pero sí un repaso de la relación de la Iglesia y el Estado en Uruguay. Hace 2 años se publicó el primer tomo, Derecho y Religión, en Uruguay, que se refiere a, fundamentalmente a la Constitución de 1830. En breve, porque ya está en proceso ya terminó la corrección, ahora está en proceso de evaluación acá en la universidad, saldrá el segundo tomo, que está centrado justamente en la Constitución de 1918, por tanto en la separación de la Iglesia y el Estado. Y tengo, previsto, Dios mediante, un tercer volumen, ya con cuestiones más actuales, de las relaciones entre el Estado, derecho, Estado, religión. Cada uno de estos periodos yo los he titulado, le he puesto un vocablo, ¿no? Al primero le llamo de injerencia. La Constitución de 1830 propone un régimen confesional. En primer término podemos decir que es un régimen confesional, después veremos los matices. Pero más llamativo que el confesionalismo es el regalismo, ¿no? Es el jurisdiccionalismo que ahí se pauta, ¿no? Ustedes saben que en cuanto a lo jurídico, por eso digo, voy a ser muy aburrido porque voy a hablar mucho de lo jurídico. Hay varias formas o varios modelos
o varias soluciones, como se le llama, de unión entre el Estado y la religión. Tenemos dos grandes grupos. Puede ser un modelo donde el Estado esté sometido a la religión, o un modelo donde la religión esté sometida al Estado. Y dentro de ambos grupos hay bastantes variables. El Uruguay de la Constitución de 1830 pertenece al grupo de la religión sometida al Estado, y dentro de eso un régimen que se llama jurisdiccionalista. El régimen jurisdiccionalista tiene origen italiano, si se quiere, es la versión italiana del confesionalismo, que es la injerencia del Estado en tres grandes ámbitos, que son el derecho de patronato, es decir, la prerrogativa que tiene el Estado de nombrar o de presentar las autoridades eclesiásticas, el exequatur o pase, es decir, el hecho de que el Estado tiene que dar siempre su plache, su visto bueno para que puedan ser publicados los documentos de la Iglesia, para que los documentos de la Iglesia lleguen al pueblo, y también el pase a las bulas pontificias y esos documentos pontificios. Y en tercer lugar, los recursos de fuerza, que es un poco, el Estado actúa como una instancia más en los juicios eclesiásticos. O sea, los tribunales eclesiásticos actúan en su materia, en su jurisdicción, pero se puede recurrir, o se podía recurrir, al Estado si el fallo, la sentencia, a la persona no le parecía favorable. Entonces había otra instancia que era estatal, donde el Estado entonces también administraba justicia eclesiástica. Esos son los tres grandes ámbitos, que no supone, por tanto, que el Estado se inmiscuya en cuestiones doctrinales. ¿tá? Ahí tenemos otras variables de lo que es el confesionalismo, que podía ser más las variables de tipo alemán o francés, ni tampoco en las cuestiones económicas. ¿Ah? Es decir, en esas cuestiones generalmente no se trata. Entonces la Constitución de 1830 establece un régimen confesionalista jurisdiccionalista, ¿tá? Es decir, de injerencia en lo disciplinar. Esos tres elementos que yo les nombré, el derecho de patronato, exequatur y recursos de fuerza, es la injerencia del Estado en lo disciplinar de la Iglesia, ¿no? No en la doctrina ni en otros aspectos. Ese régimen termina con la Constitución de 1918. Ahí comienza un régimen que yo llamo de prescindencia. ¿tá? Es decir, se establece un régimen que en la práctica, también hay muchos matices jurídicos, pero en la práctica fue de prescindencia. O sea, el Estado prescinde del fenómeno religioso. ¿tá? Es decir, bueno, podemos decir que es un régimen de laicidad, pero una laicidad muy especial. Una laicidad que no se identifica mucho con una neutralidad, sino más bien con una prescindencia, ¿no? con una negación, si se quiere, de la influencia de lo religioso en el ámbito público. ¿no? Y yo luego, me parece que hay una tercera época que tiene que ver con la Constitución de 1967 y una nueva interpretación del derecho que se da a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Hoy en día el derecho ya no está basado en la ley ni en el legislador, hoy el derecho está basado en la Constitución y en los jueces, y dentro de eso con una fuerte impronta en los derechos humanos. ¿tá? Por tanto, ha avanzado mucho todo el concepto de lo que es la libertad religiosa, por ejemplo. Entonces, si bien el artículo 5 de la Constitución de 1918 es el mismo que en 1967, hoy la interpretación que podemos hacer es totalmente diferente. O sea, tenemos mucho más elementos a la luz de la evolución de los sistemas constitucionales, ya digo, de toda una doctrina nueva basada en la Constitución, basada en lo del derecho internacional de los derechos humanos, basada en la jurisprudencia, que permite unos desarrollos muy interesantes en lo que es las relaciones entre el Estado y la religión. Y entonces yo a esa época le llamo un poco de ambigüedad. Si queremos un acontecimiento que marca el inicio de esta época, sería la presencia del Papa San Juan Pablo II en el año 87-88 en Uruguay, ¿no? Es decir, creo que también eso marca un antes y un después en las manifestaciones de la religiosidad de los uruguayos. Y de ahí comienza una suerte, por eso digo, yo lo defino como ambigüedad, porque sí, hay por momentos una laicidad muy clara, muy inclusiva, pero por momentos también hay como un recrudecimiento de un laicismo más propio
de la Constitución del 18, ¿no? Más propio del comienzo del siglo XX. Es decir, es muy ambiguo, ¿tá? Muy ambiguo. Eso es lo que me queda por hacer. Entonces yo ahora les voy a contar un poco lo que hice, ¿tá? Lo que hice. Fundamentalmente del segundo periodo, este periodo de prescindencia, este periodo de separación, ¿tá? Del Estado con el fenómeno religioso. Acá. Yo les voy a presentar lo que es el índice de este segundo volumen. No ocupa toda la página, por ahí puede ser, ¿no? Tiene esos dos capítulos. Un primer capítulo de la injerencia a la prescindencia, dice un poco el pase del periodo de vigencia de la Constitución de 1830 a la de 1918, con todo lo que supone el proceso de secularización, ¿tá? No es un proceso homogéneo, esos casi 100 años, son 80 y tantos años, tienen distintas etapas que ya después las veremos, pero ahí hay aspectos ideológicos muy importantes, ¿tá? Es decir, y ahí yo no me voy a detener ahora en eso, porque eso más o menos lo sabemos todos. Lo único que yo quiero recalcar de eso es que es un periodo donde no solo cambia el Estado, sino no solo cambia lo que es las corrientes, la influencia de nuevas corrientes ideológicas a nivel de sociedad, sino que también cambia la Iglesia. ¿Tá? Acá vuelvo a traer la figura de Jacinto Vera, no es la misma la Iglesia antes de Jacinto Vera que después de Jacinto Vera, ¿no? Es decir, el giro que también tiene la Iglesia en esa época. ¿Tá? Es decir, una iglesia mucho más estructurada, mucho más unida al Papa, lo que supone desde el punto de vista jurídico el no someterse con facilidad a esa injerencia que quería establecer el Estado, o sea, no someterse tanto a la soberanía estatal porque es defensora de su propia soberanía, que viene desde afuera, del Papa, de la autoridad del Papa. Es decir, ahí dejo un poco en claro eso, que no solo es una transformación social, sino que también es una transformación al interior de la Iglesia que se da. ¿Tá? Por eso es un proceso tan profundo. Y en un capítulo aparte, brevemente, establezco cuáles son todas las leyes secularizadoras, desde el año 60, de 1961, con la ley de secularización de los cementerios, hasta 1919, ya en vigencia la nueva Constitución con la ley de secularización del calendario. ¿Tá? Es decir, todo ese conjunto de leyes que tampoco fueron homogéneas, que también hay un proceso ahí de intensificación, ¿tá? Que ya después haré mención a eso. ¿Tá? O sea que en definitiva eso no es gran cosa, porque digo, más que menos todos lo sabemos, el contenido de lo que fue ese proceso, simplemente, como les digo, quería hacer hincapié en eso, ¿no? En eso, en advertir que no solo cambia la sociedad, sino que cambia la Iglesia y cambia la relación, cambia al interior la Iglesia y la relación que tiene con la sociedad y con el gobierno. El segundo capítulo es ya entro en lo que es la Constitución de 1918, ¿tá? El contexto de la Convención Nacional del Constituyente, es decir, esto es un poco las cuestiones políticas, que también más o menos las sabemos todas, no me voy a detener en esto. Sabemos que ahí se da una situación bastante inesperada, que es la derrota de Valle y Ordóñez en la Constituyente, cosa que no se esperaba, y el triunfo del Partido Nacional, lo cual genera que haya que hacer transacciones. ¿Tá? Entonces ahí está muy presente la Comisión de los Ocho, el Pacto de los Ocho, ¿tá? Con el que se va a ver favorecida, si se quiere, la religión. ¿Tá? Porque si triunfaba el vallismo, digamos, no hubiese surgido las normas del artículo 5, por ejemplo, ¿no? que era lo que proponía el Partido Nacional. ¿tá? Pero sabemos que el vallismo proponía cuestiones mucho más intensas, ¿no? Respecto a la religión. Entonces, pero eso es un poco el contexto político que se da, y luego sí entro en lo que son los proyectos de la reforma constitucional, los proyectos que se presentaron a la Comisión de Constitución, y luego aquí son más de 100 páginas que relato todo lo que fue la deliberación. ¿Tá? Es decir, la deliberación, la discusión sobre el tema de religión en la Constituyente de 1917. ¿Tá? Son todas esas sesiones dedicadas a la religión. La religión fue uno de los temas más debatidos. ¿Tá? Sí, los temas más debatidos, más discutidos de la Constituyente, y que se debatieron con más ardor. No se olviden que la Constitución del 18 establece novedades importantes, ¿no? Cambia la forma, el Poder Ejecutivo, por ejemplo. De presidencial pasa a colegiado.
el sufragio universal, la representación proporcional, el voto secreto, es decir, y una cantidad de cosas más, ¿no? Desde el punto de vista social que introduce esa constitución, ¿verdad? Que en nuestra historia constitucional es de las más importantes, ¿no? Pero sin embargo, el tema de la religión fue de los principales, de los más debatidos, ¿no? En esas secciones se discute el tema que abarcan, fíjense en ustedes, son sesiones bastante seguidas, desde el 10 de agosto del 17 hasta el 5 de octubre del 17. Igual el 5 de octubre está un poco descolgada porque ahí lo que se discute es el preámbulo de la Constitución. Si se deja la invocación a Dios o se la quita. ¿tá? Es decir, la invocación a Dios que tenía la Constitución de 1830. ¿tá? Los otros, las otras 12 sesiones son relativas a lo que es el artículo 5, lo que es el artículo del proyecto. Que es el artículo que tenemos hoy. Vigente, el artículo 5, vigente, ¿no? Después voy a hablar un poquito de eso, al final voy a hablar un poquito de eso porque, de este libro que en Word son 230 páginas, 100 las dedico a eso porque me pareció interesantísimo. Es un volumen entero de lo que es las discusiones de la Constituyente, de la Convención Nacional Constituyente. Es un volumen prácticamente entero, el volumen 4, dedicado a la discusión de la religión, por tanto son unas 500 páginas, pero no tiene desperdicio, no tiene desperdicio por el tenor de la discusión, por los personajes que discutían y por las ideas que allí, digamos, los argumentos que se utilizaban en las ideas y las posiciones. ¿no? Bien, entonces lo que yo quería ahora comentar con ustedes es un poco los últimos puntos, ¿no? No tanto el artículo sobre la religión de la Constitución del 18, porque ahí hago un comentario de cómo quedó el artículo, lo que significa nada más, una vez que fue discutido, sino sobre todo lo que me interesa más, porque creo que es un poco la originalidad que tiene esto, el aporte que tiene esto, que es la calificación jurídica del Estado uruguayo en materia religiosa. ¿tá? Y para eso entonces tuve que volver a la Constitución de 1830, si bien ya había un volumen previo, pero había cosas que yo no había puesto, justamente porque creí que era mejor ponerlas acá, es decir, para que quedara en evidencia qué significó el paso del confesionalismo de 1830 a ese régimen de laicidad de 1918, ¿tá? Teniendo entre medio también ahí el Código Civil, ¿tá? del 68. Entonces me voy a detener un poquito en algunas ideas que voy a tratar de que sean lo más claras posible, de lo que se establecía a nivel jurídico como calificación jurídica del Estado uruguayo en materia religiosa en la Constitución de 1830 y el cambio que supuso la Constitución de 1918. La Constitución de 1830 establecía dos tipos de normas sobre lo religioso. Había unas normas que eran explícitamente sobre lo religioso y otras normas que eran implícitamente sobre lo religioso. En lo que era explícitamente sobre lo religioso tenemos fundamentalmente el artículo 5 que establece el confesionalismo. ¿tá? Es un artículo muy parco, muy poco expresivo, que dice la religión del Estado es la católica apostólica romana. Eso es todo lo que dice el artículo 5 de 1830. ¿tá? Y luego establece lo que yo les decía hoy, que son los atributos propios del jurisdiccionalismo. ¿tá? Es decir, establece en el artículo 76 y 81 lo que son, ya les decía, el S4, recursos de fuerza y derecho de patronato. Y después tenemos otras normas que son indirectamente religiosas, que tienen que ver con el derecho, la consagración de las libertades fundamentales, el artículo 130, y la igualdad. ¿tá? La igualdad del artículo 132. ¿tá? Una igualdad que tampoco era tal porque aquí había gente, por ejemplo, que había categorías de ciudadanos, había distintos estatus de ciudadanos, ¿no? Es decir, incluso no todos tenían la ciudadanía, el derecho al voto y eso. Bueno. Entonces, lo que hay que ver acá en el 1830, creo, porque ya digo, ya muy así, rápidamente se dice, bueno, sí, fue un confesionalismo. ¿tá? Entonces, hay que ver claramente. El confesionalismo era las normas que tienen que ver sobre religión, constituían un derecho común, es decir, eran principios fundamentales en la Constitución, o era un derecho excepcional. ¿tá? Porque esta pregunta creo que es fundamental.
Vamos a analizarla brevemente, si constituyen un derecho común, es decir, el jurisdiccionalismo depende de la soberanía nacional, o sea, el confesionalismo es un atributo de la soberanía nacional, el Estado era confesional, y por tanto el jurisdiccionalismo, o sea, esos atributos que el Estado tenía de injerencia en la Constitución, eran principios fundamentales. Entonces, aquí a la conclusión que llegamos es que no había libertad religiosa. Es decir, se excluía las religiones o las confesiones que no eran católicas no tenían derecho a tener un culto público. ¿tá? Es decir, simplemente podían tener manifestaciones de religiosidad privada en la medida que no atentaran contra el orden público. ¿tá? Y eso lo defendieron muchos. ¿tá? Esa fue una postura que fue defendida. Cuando Larrañaga se opone a la construcción del templo anglicano, argumenta en ese sentido. ¿tá? En la década del 30, argumenta en ese sentido, ¿no? La Constitución dice que el Estado es confesional y la única religión reconocida es la católica. ¿tá? Porque la Constitución de 1830 es una Constitución muy, muy ambigua, en el sentido que no habla de libertad religiosa, no dice el estatus jurídico que tienen las otras confesiones que no sean la religiosa, lo único que dice es que la religión del Estado es la católica, y establece, como digo, ciertas prerrogativas del Estado para ingerir en los asuntos de la Iglesia Católica, pero no dice si hay libertad de cultos o no. Y ese fue el gran problema de la Constitución de 1830, esa ambigüedad que tenía, que no se sabía si había libertad religiosa o no. Entonces, hay una primera interpretación, podemos hacerlo de esa forma, decir, no, bueno, tanto el confesionalismo como el jurisdiccionalismo eran atributos de la soberanía nacional, ¿no? Eran principios constitutivos del ordenamiento jurídico uruguayo. Por tanto, no había libertad de culto, no había, como se llamaba en esa época, no había libertad religiosa. O si no, podemos decir que esas normas religiosas constituyen un derecho de excepción. ¿tá? Es decir, podemos decir que la Iglesia Católica tenía una situación de privilegio por ser la sociológicamente mayoritaria y por la tradición histórica, por los motivos históricos. ¿tá? Por tanto, el constituyente, siguiendo un poco la tradición española y eso, estableció que el Estado era católico, pero no quería decir que no hubiese libertad de cultos. ¿tá? Es decir, la religión católica simplemente tenía una situación de privilegio. Y esa es otra interpretación, y quizás la interpretación mayoritaria que se ha seguido. ¿tá? En el sentido de entender que, si bien la Iglesia Católica era la oficial, el resto de las confesiones religiosas, aunque no se decía nada, bueno, tenían libertad de acción. Sobre todo, ¿por qué? Por estos otros artículos que yo le nombraba, por la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de circulación, ¿sí? La libertad de asociación. Es decir, se creía que esos artículos, si bien no se decía nada de la libertad religiosa, pero esos artículos se podían aplicar a la religión. ¿tá? Por tanto, la Iglesia Católica tendría una situación de privilegio, pero el confesionalismo y el jurisdiccionalismo no serían principios fundamentales del ordenamiento jurídico. ¿tá? Es más, el jurisdiccionalismo se entendería más bien como un modo del Estado de controlar a la Iglesia. ¿tá? ¿Para qué? Para que la Iglesia, siendo oficial, no abusara de la ciudadanía. ¿tá? Como para incluso proteger, el jurisdiccionalismo sería más bien para proteger a la ciudadanía de privilegios injustificados de la Iglesia, por tanto el Estado controlaba a la Iglesia. ¿tá? Queda claro eso, ¿no? Esas dos interpretaciones. Lo concreto entonces es que la Constitución de 1830 es muy poco clara. ¿tá? Es decir, establece un principio de libertad y un principio de igualdad, pero no habla, no habla de que esa libertad sea también libertad religiosa, ni que esa igualdad también sea igualdad entre las distintas concepciones. ¿Qué supone eso? En definitiva, un artículo 5 de la Constitución, muy parco, como decía, que simplemente decía que el Estado asumía la religión católica, un intenso jurisdiccionalismo, o sea, un control muy férreo del Estado hacia la Iglesia Católica. Lo único que terminó de hacer fue limitar los derechos de la Iglesia. ¿tá? En definitiva, la Iglesia, en lugar de ser protegida por el Estado, en lugar de gozar de ciertos privilegios, para la Iglesia fue agobiante el hecho de haber estado unida al Estado.
Es decir, porque fue un Estado que se entrometió indebidamente en el control de la Iglesia. Es decir, y no lo hacía porque el Estado le interesaran los fines religiosos. Lo hacía ¿por qué? Porque el Estado le interesaban los fines estatales. Y controlando la Iglesia estaba controlando la soberanía. Y ya dijimos que la soberanía no incluía como principio fundamental la confesionalidad. La confesionalidad era accidental. Era darle ciertos, nombrar a la Iglesia, darle ciertos privilegios por la posición que tenía la Iglesia en la sociedad y nada más. Por tanto, los fines estatales no eran religiosos, los fines estatales eran políticos. ¿Y cuáles eran los fines? Los fines estatales eran defender las libertades de los individuos. El principio de la Constitución del 30 fundamental es, como buena constitución liberal, es la defensa de la libertad y la protección de los derechos de los individuos. Entonces, es muy claro, es un régimen confesional muy particular, porque es un régimen confesional que en definitiva no dice si las otras confesiones son libres, pero lo que sí es claro que oprime a la confesión que debería proteger. Es decir, ¿por qué? Porque los fines no son religiosos. Aquí está, por eso digo, los matices. Comparemos que no tiene nada que ver el confesionalismo de la corona española con el confesionalismo uruguayo. Es decir, ¿por qué hago esta comparación? Porque pretendidamente el Estado uruguayo, como todos los estados americanos luego de la emancipación, continúan con aquella tradición de la corona española de la religión católica como religión oficial, pero no vamos a comparar los fines religiosos que tenía la corona española con la ausencia de esos fines religiosos que existían en el Estado uruguayo. Entonces ahí está la diferencia. Por eso es que el confesionalismo en la corona española fue una cosa y el confesionalismo en el Estado uruguayo fue tan inadecuado, que al final terminó perjudicando al Estado y perjudicando a la Iglesia. Es decir, esa era un poco la realidad. Un confesionalismo tan mal tratado, digamos, muy similar al del Concordato Napoleónico de 1801, muy similar. Ese confesionalismo tan maltratado, entonces, dio lugar, en definitiva, a lo que va a ser el proceso de secularización. Pero es un proceso que tiene etapas. Podemos decir que desde el año 30 hasta el 60, esas 2-3 décadas al comienzo, podemos decir que el Estado uruguayo vivió un confesionalismo más o menos como se esperaba. Es decir, los fines del Estado eran medianamente religiosos. Es decir, a ver, el Estado se movía de acuerdo a los criterios morales, ideológicos, de la religión oficial, de la religión que había asumido como oficial, que era la Iglesia Católica. Pero a partir de 1860 comienza otra etapa, una etapa diferente. Es decir, se comienza a dar un distanciamiento entre lo que dice la norma y lo que son los hechos. Es decir, comienza un proceso de acentuación del jurisdiccionalismo. Ese jurisdiccionalismo que era entendido en definitiva como opresivo para la Iglesia, como de contralor férreo a la Iglesia, se empieza a intensificar. Las medianas buenas relaciones que habían habido durante el gobierno eclesiástico de Larrañaga y Benito Lamas ya comienzan a terminarse, ya comienzan los primeros problemas, y sobre todo al asumir Jacinto Vera en el año 59, ya con el nombramiento de Jacinto Vera van a comenzar los grandes conflictos con el Estado. Es decir, se va a comenzar paulatinamente a prescindir de esa declaración de confesionalidad, el Estado cada vez menos va a tener en cuenta que es un Estado católico, va a tomar el artículo 5, digamos, como una declaración meramente programática, pero no jurídicamente vinculante. Y de ahí entonces, entre 1860 a 1885, hay un periodo de un jurisdiccionalismo que va a herir gravemente la libertad de la Iglesia. Va a atentar directamente contra la libertad de la Iglesia. Y tenemos ahí ciertas leyes que son típicas de ese periodo, ¿no? Es decir, la creación del registro civil, por ejemplo, la ley general de educación. Es decir, esa puja de tratar de quitarle a la Iglesia la influencia que tiene en el ámbito público. Pero a su vez, luego de 1885, a partir del gobierno de Santos, va a haber otro periodo, otra intensificación. O sea, ese jurisdiccionalismo se va a transformar en laicismo. ¿Por qué? Porque ahora la agredida o lo que se va a tener como fin no va a ser la libertad de la Iglesia, sino la libertad religiosa directamente de los fieles. Se van a meter en ámbitos concretos de la vida de los fieles. El matrimonio civil obligatorio,
Es decir, las imágenes en los lugares públicos, ¿tá? Es decir, los juramentos, es decir, una cantidad de cosas, todas las leyes que ya más o menos conocemos, ¿tá? Eso va a desembocar luego en la Constitución de 1917. Entonces, vemos cómo durante la vigencia de la Constitución de 1830 no hay un tratamiento muy homogéneo de la religión. Hay cosas que no se saben. No se sabe si hay libertad religiosa o no hay libertad religiosa. El Estado se dice confesional, pero no protege a la Iglesia, todo lo contrario. Es decir, la quiere controlar porque los fines del Estado no son religiosos. Los fines del Estado son políticos, son de defensa de su soberanía y de tener a raya entonces a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre está con esa puja de que su soberanía no es nacional, depende de otro centro de poder que está afuera, ¿ah? Que es el Papa. Se va a dar también un fenómeno ahí que en esas primeras décadas no va a haber mucho enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado porque la mayoría de la población es católica. Entonces el fenómeno religioso también sociológicamente es irrelevante. Es irrelevante porque nadie lo cuestiona. Cuando comience el pluralismo, ya el fenómeno religioso no va a ser tan irrelevante, se van a dar problemas de diferencia en lo religioso. Pero el Estado va a hacer una cosa muy fácil, va a crear un igualitarismo. Es decir, las leyes secularizadoras son de nivelar, no va a reconocer las diferencias. El Estado no va a tratar el pluralismo. Es decir, lo que va a hacer es va a arrasar con todo, entonces con leyes, digamos, desacralizadoras. Es un movimiento de desacralización más que de secularización. O sea, el Estado se seculariza, a la sociedad se la desacraliza. Se le quita a Dios y la dimensión religiosa. Entonces, se va a nivelar por lo bajo, entonces se va a crear un igualitarismo. Es decir, ya no va a haber esa igualdad natural, porque todos son católicos, pero igual se va a crear un igualitarismo, ¿no? Que por eso digo, hay primero un atentar contra la libertad de la Iglesia y luego un atentar contra la misma libertad de los fieles al establecer esa rajatabla, eso de que todos deben ser iguales, ¿no? Y finalmente, directamente, el proponer un agnosticismo, un ateísmo, como por ejemplo con la prohibición de la enseñanza religiosa en la escuela del año 1909. O sea que en la última etapa ya directamente hay una postura del Estado que no es para nada neutral, sino que es una postura, digamos, religiosa, si se quiere, pero contraria. Es decir, una postura agnóstica o atea. Conclusión. El origen del laicismo está protegido por la Constitución de 1830, en definitiva, jurídicamente hablando. Es decir, no podemos decir que la Constitución de 1830 permita calificar jurídicamente al Estado uruguayo en materia religiosa. Permite calificarlo políticamente, pero no jurídicamente, en cuanto a lo religioso. Es decir, hay un laicismo que va creciendo, cobijado por la misma Constitución de 1830, aunque parezca contradictorio, que es una constitución confesional, y por tanto eso impide una clara calificación jurídica del Estado uruguayo en materia religiosa. Y por tanto, es extraño, pero es así, la Constitución de 1830, que en el papel plantea un Estado confesional, no permite la elaboración de un derecho eclesiástico. Cuando hablo de derecho eclesiástico, hablo de la disciplina jurídica que se encarga, que el objeto es las relaciones Iglesia-Estado. Es decir, no estoy hablando del derecho de la Iglesia, ¿no? Es decir, estoy hablando de una rama del ordenamiento jurídico estatal que se encarga de eso. Bueno, no hay principios claros para establecer un derecho eclesiástico, por eso digo, para calificar jurídicamente al Estado uruguayo en materia religiosa. Pasamos a la Constitución de 1918. ¿Qué sucede ahí? Acá tenemos se termina con el régimen jurisdiccionalista, confesional. Por tanto, ya no tenemos el artículo 5 que establece que el Estado tiene una religión, y ya no vamos a tener las prerrogativas propias del jurisdiccionalismo. Todos esos artículos desaparecen. Nos va a quedar solo un artículo en toda la Constitución, directamente referido al tema religioso, que va a ser el artículo 5. Todos los cultos son libres en Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna. Es decir, la Iglesia Católica conserva la propiedad de los templos construidos con fondos del erario nacional, salvo las capillas que están en lugares públicos, y quedan exentos
de impuesto a los templos consagrados al culto de las distintas religiones. Es decir, son lo que dice el artículo 5. Es decir, lo que había sido la propuesta del Partido Nacional, que en definitiva queda como el que asume el pacto de los 8, y es el que se vota. Y luego, como artículo secundario, el 173, que es el actual artículo 72. Fíjense que esos dos artículos han pasado en toda nuestra historia constitucional uruguaya, en estos 100 años han pasado intactos. Es decir, el 5 y lo que hoy es el 72. Es decir, que habla del respeto a la conciencia, a las libertades de las personas y la forma republicana de gobierno, que es un artículo por el cual entran todos los derechos que no están en la Constitución en forma explícita, todos los derechos y libertades que en la Constitución no están en forma explícita, pero forman parte, o sea, son inherentes a la naturaleza humana, dice el artículo 72, o a la forma republicana de gobierno, bueno, igual están incluidos en la Constitución. Es una norma amplia que nuclea todos aquellos derechos. Por ejemplo, la Constitución no habla de derechos específicos hoy, como pueden ser los nuevos derechos, a la protección del medio ambiente o a la paz o a lo que sea, pero en la medida que son inherentes a la naturaleza humana o a la forma republicana de gobierno, están incluidos en el artículo 71. Entonces, son los dos artículos, uno en forma directa que habla de la religión y otro en forma indirecta que habla de la religión. Se mantiene el concepto de libertad propio del liberalismo. La Constitución de 1830 había sido hecha por liberales, o sea que el concepto de libertad es el mismo, pero ¿qué sucede aquí? Aquí se incluye el principio de libertad religiosa. Acá tenemos una gran novedad. La Constitución del 18 sí habla de libertad religiosa, no en forma explícita, pero vamos a ver en el modo como habla de libertad religiosa, lo cual no hablaba la Constitución de 1830. Acá no tenemos duda. Y habla también de algo que no hablaba la Constitución de 1830, que es la existencia de sujetos colectivos de libertad religiosa. La Constitución de 1830 lo único que nombraba era la Iglesia Católica. Después no nombraba no reconocía ningún otro grupo religioso. Acá sí. Acá no solo reconoce la libertad religiosa de los individuos, sino también de los grupos. Explícitamente. Entonces, aquí sí, la Constitución del 18 permite calificar al Estado uruguayo en materia religiosa. La Constitución del 18 permite un derecho eclesiástico, permite que elaboremos un derecho que relacione el Estado con el fenómeno religioso. Y vamos a ver ahora en qué consiste eso. ¿Qué sucede? Acá tenemos que ver una cosa que yo les voy a decir lo que dice la norma. Todos sabemos lo que sucede en la práctica. Pero yo les voy a decir lo que dice la norma y lo que posibilita la Constitución. La norma del artículo 5 y otras normas, porque sería muy pobre que nosotros digamos el Estado uruguayo fue confesional por lo que decía el artículo 5 de 1830, o decir el Estado uruguayo es laico por lo que dice el artículo 5 de 1818. Digo, para calificarlo tenemos que tener en cuenta algo más del ordenamiento jurídico, no quedarnos solo con una norma. Sin duda el artículo 5 igual es fundamental. ¿Cómo fue interpretado en la práctica, de acuerdo al pensamiento liberal? Fue interpretado como que lo religioso no tiene nada que ver con lo jurídico. Es decir, con lo religioso es del ámbito de la conciencia. Esa fue la interpretación, eso fue lo que sucedió en la práctica. Lo religioso es el ámbito privado. Es decir, el Estado no tiene por qué regular esas cuestiones religiosas, no son del orden público. Así se interpretó. Pero sin embargo, si nosotros analizamos la norma del artículo 5, vemos que hay una superación de esa concepción liberal. Hay una superación clara de ese liberalismo radical. Porque hay una referencia expresa a que la religión es un factor social. Se niega en la práctica lo que en la norma se afirma. La religión es un fenómeno social, la religión es un fenómeno cultural. La religión, fíjense en que se le da autonomía en la Constitución de 1918. Se habla expresamente de la religión. En la Constitución de 1830 se hablaba de la religión refiriéndose solamente a la Iglesia Católica, que era la religión del Estado. Luego, lo que era claro era que había libertad de conciencia.
sea, lo religioso estaba sometido a la conciencia, porque no había nada expreso que dijera que había libertad de culto público. Había libertad de culto privado porque había libertad de conciencia. Aquí, sin embargo, en la Constitución del 18, se establece claramente que hay libertad religiosa, separada totalmente de la libertad de conciencia, que ya es algo que supera el liberalismo reinante de la época, algo que va más allá del liberalismo, ¿no? Es decir, fíjese en la fórmula que triunfa, se establecen tres cosas que son fundamentales. En primer lugar, lo religioso es un fenómeno social, es digno de regulación. Había proyectos que no querían regular lo religioso, sin embargo se opta por este proyecto que regula lo religioso. En segundo lugar, se establece la libertad religiosa. Y en tercer lugar se consagra la laicidad. En ese artículo, en un artículo 5, ¿no? Y eso tanto en el artículo 5 como en el artículo 173, el actual artículo 72. ¿Cuáles son? Vamos por parte de los principios que ahí podemos sacar de ese artículo 5 y del artículo 73 y de otros. Libertad religiosa. Es decir, libertad religiosa muy unida a la laicidad del Estado. Es decir, la laicidad, el Estado uruguayo, antes que un Estado laico, lo que establece la norma es que es un Estado de libertad religiosa. La laicidad está sometida a la libertad religiosa. Es decir, se consagra la libertad religiosa, y porque se consagra la libertad religiosa, entonces, como todos los cultos son libres, entonces el Estado tiene que ser laico. Laico en el sentido de neutral, no en el sentido de antirreligioso. Ese es el tenor de la norma. La laicidad como un atributo estatal. Al Estado no le corresponde ser confesional o no, al Estado no le corresponde tener religión o no. El Estado tiene que ser neutral, tiene que ser laico. El Estado liberal tiene que ser laico, tiene que ser neutral. La creencia o no creencia le corresponde a las personas, es un atributo de las personas. Por eso, libertad religiosa para las personas, pero para que haya libertad religiosa para las personas, el Estado tiene que ser laico, el Estado tiene que ser neutral. Laicidad supeditada a el principio de libertad religiosa. La libertad religiosa expresada en, como decíamos, la superación de todas esas prerrogativas regalistas. Desaparece el exequatur, desaparece el derecho de patronato y desaparecen los recursos de fuerza. Al Estado no le corresponde, el Estado tiene que ser neutro. No le corresponde, digamos, no solo tener una religión, sino inmiscuirse en los asuntos disciplinares de cualquier religión. Tiene que estar abstraído de eso. Por otra parte, sí se nota que hay por momentos un liberalismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque está bien que se quiten esas prerrogativas que son propias del regalismo, pero también se quitan en la Constitución del 18 la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de establecer concordatos con la silla apostólica, como decía la Constitución de 1930, establecer concordatos con la Santa Sede o con cualquier otra religión. Y eso no atenta contra la laicidad. Es decir, se quitan ciertas prerrogativas que son propias de un régimen laico. Es decir, no atenta contra la laicidad que el Estado haga un concordato con el gobierno central de una religión. Y sin embargo eso se quita. Se quitan los juramentos, que tampoco atentan contra la laicidad. Que el presidente jure, o también los juramentos que debía realizar el que iba a declarar en el juzgado. O la invocación a Dios, que tampoco atenta contra la laicidad. Es decir, esas sí son características muy uruguayas de la laicidad. Es decir, porque si ustedes ven en el resto de los países latinoamericanos, que son todos laicos, sin embargo, hay juramentos, hay invocación a Dios. Es decir, no atenta directamente contra la laicidad el hecho de que culturalmente una religión, la mayoritaria, esté muy identificada con el pueblo, o que se ponga, en el caso de un juramento, como testigo a un ser superior, que no tienen por qué ser uno determinado, que puede ser elección cualquiera, ¿no? Bien. Otro elemento que es fundamental en la Constitución de 1918, el principio de igualdad. Acá se termina con toda discriminación por motivos religiosos. En la medida que hay libertad religiosa no puede haber
discriminación por motivos religiosos. Queda clarísimo, ¿tá? Lo que no estaba claro en la Constitución de 1830. Otro principio que surge del artículo 5, también la cooperación. El Estado le deja los bienes a la Iglesia Católica, ¿tá? Aún aquellos, los templos, perdón, aún aquellos que fueron construidos con los fondos del erario nacional, y exonera de los impuestos a los templos consagrados al culto de las distintas religiones, ¿tá? Es decir, una cooperación concreta, económica, ¿tá? Que queda la pauta a eso, que el Estado valora el fenómeno religioso. Como valora el fenómeno religioso como fenómeno social, colabora con él, coopera con él. Una cooperación bien clara, ¿tá? Por tanto, libertad religiosa, laicidad, igualdad, bilateralidad, porque aunque no está contemplado a texto expreso que el Estado puede realizar concordatos con la Santa Sede o con otras religiones, tampoco se prohíbe, ¿tá? Tampoco se prohíbe. O sea que el principio está igual presente, no en forma explícita, pero igual está presente. Libertad religiosa, laicidad, bilateralidad, cooperación, igualdad, ¿tá? Principios bien claros y expresos, ¿tá? Explícitos, ¿tá? Es decir, que permiten la calificación jurídica del Estado uruguayo como un Estado de libertad religiosa. Y por ser un Estado de libertad religiosa, en consecuencia es un Estado laico. Es decir, se permite la elaboración de un derecho eclesiástico, un derecho eclesiástico muy claro, ¿tá? Con esos 4 o 5 principios informadores que son principios constitucionales, ¿tá? ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica prevaleció otra interpretación. No se interpretó la laicidad en forma de neutralidad, sino que más bien se interpretó la laicidad muchas veces como en una forma mucho más negativa, ¿tá? Como la laicidad como agnosticismo, es decir, como relegar lo religioso, como de alguna manera contrariar, eliminar lo religioso. ¿Y eso por qué? Porque esto parte de un error original que significa, y que nosotros creo que lo cometemos con mucha facilidad, oponer régimen confesional a régimen laico. Para nosotros es bien claro, la Constitución de 1830 era confesional, esta Constitución es laica, están diametralmente opuestas, y no es así, no es así. Si la laicidad no es lo opuesto a la confesionalidad, ¿tá? Es decir, un régimen laico es un régimen, si se quiere, intermedio entre lo que es un régimen confesional y lo que puede ser un régimen directamente ateo, ¿tá? O sea, que propone la no religión, ¿tá? Entonces, lo que se propone en la letra es un régimen laico, un régimen de libertad religiosa, no un régimen de ateísmo o agnosticismo. Y para eso es interesante, cuando en la Comisión de Constitución se comienza a discutir la enmienda, fíjense en ustedes que esto se discutió. Frugoni, ¿tá? El socialista, la propuesta del socialismo era terrible, ¿no? Era eliminar la religión, quitarle todos los bienes a la Iglesia Católica, decir que el Estado no hablara de religión. Pero fíjense lo que dice Frugoni. Propone la declaración de proponía que a la declaración de confesionalidad católica vigente había que oponerle una que dijera que el Estado no tiene religión. Ahí está lo opuesto, la propuesta socialista. Sí, bueno, hasta ahora somos católicos, ahora hay que ir lo opuesto. Hay que decir en la Constitución nueva que el Estado no tiene religión, ¿tá? En el sentido de que es contrario a la religión, ¿tá? Entonces ahí, Beltrán llama la atención, dice, sobre el error jurídico, ¿tá? En el que se incurre al expresar que el Estado tiene o no tiene religión, porque lo que le compete es la neutralidad. El Estado no debe manifestarse en cuanto a una religión sí o contra una religión. El Estado tiene que ser neutro. Dice, en el mismo sentido, Rodríguez Larreta, otro constituyente, dice que se trata de una opción política que tiene que tener una formulación jurídica adecuada, pues si se veía inconveniente afirmar que el Estado tenía religión, si en ese momento están evaluando que el confesionalismo era inconveniente, no van a caer ahora en una inconveniencia mayor, en una inadecuación mayor, diciendo que el Estado está contra la religión. Estamos en la misma, ¿tá? Es decir, el mismo perro con distinto collar, ¿tá? Terra
va a decir lo mismo. ¿Tá? Dice, no puede haber una afirmación terminante en este sentido. No corresponde hacer una afirmación terminante, ni que el Estado tiene una religión, ni que el Estado niega la religión, no tiene ninguna. ¿Por qué? Dice, porque en el fondo, dice, vamos a cambiar la religión católica por otra posición religiosa que va a ser declararle al Estado ateo. En 1830 decíamos que el Estado era católico, ahora vamos a decir que el Estado es ateo. Entonces, estamos con dos formulaciones religiosas. El Estado tiene que ser un Estado de libertad religiosa, el Estado tiene que ser un Estado, entonces, laico, ¿tá? Pero la laicidad como principio dependiente de la libertad religiosa, no como un fin en sí mismo. La laicidad no es un fin en sí mismo, es un instrumento, es un medio. ¿Tá? Es un medio que sirve a la libertad religiosa. ¿Tá? Por tanto, la Asamblea superó esa antinomia entre confesionalidad y laicidad. Es decir, la Asamblea fue clara, consagró un estado de libertad religiosa. Fue muy claro, la tuvo clara. Es decir, el Estado uruguayo es neutral. ¿Tá? Es decir, es un estado de libertad religiosa. La libertad religiosa es el principio fundamental en materia religiosa del Estado uruguayo. Por tanto, cuando la Constitución dice el Estado no sostiene religión alguna, más que con la laicidad, tenemos que identificarlo con la libertad religiosa. Favorece todas las expresiones religiosas de los ciudadanos. Eso está en función de la libertad religiosa, no de la laicidad como fin. ¿Tá? No sé hasta qué, cuánto más tengo, ya estamos. Bueno, está bien. Voy entonces apurando un poquito. Por tanto, de acuerdo a la Constitución del 18, la Constitución del 18 en materia religiosa es mucho más precisa, mucho más rica, mucho más, positiva que la Constitución de 1830, aunque parezca ridícula. La Constitución de 1830 dice que el Estado es católico, sin embargo es mucho más clara en cuanto al fenómeno religioso la Constitución de 1918. Es decir, ya desde el momento que establece estos principios generales de libertad religiosa, de laicidad, de cooperación, de bilateralidad, de igualdad, y que asegura la existencia de grupos religiosos y los tutela en sus derechos. Por supuesto, también la existencia de la libertad religiosa de los individuos. ¿Tá? Es decir, reconoce, individualiza el hecho social religioso como un hecho valioso. ¿Tá? Es decir, expresa expresamente. Por tanto, y con esto termino la calificación jurídica del 18. El ordenamiento jurídico uruguayo, inaugurado con la Constitución del 18, tiene, ya vimos, principios claros sobre el factor religioso, y hay algo que es un acierto, que es armonizar la libertad religiosa con la igualdad. Cosa que no estaba para nada clara en la Constitución de 1930. Entonces, a partir de eso, a partir del respeto de la libertad religiosa, que la libertad religiosa separada de la libertad de conciencia, y en función de la igualdad, ¿tá? Es decir, la libertad para todos supone igualdad, ¿tá? Entonces, eso es un logro y una novedad muy importante a nivel jurídico. Hay alguna cosita, sin embargo, que ya la dijimos, que, bueno, no hay un logro muy positivo de laicidad, en la medida que decimos que excluye ciertas cosas que no eran contradictorias con la laicidad, pero igual se excluye. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, decíamos hoy del régimen de matrimonio civil obligatorio, por ejemplo, ¿tá? Que eso, a pesar de que la Constitución de 1918 establece un régimen de igualdad y de libertad religiosa, sin embargo, aquellas leyes secularizadoras, ¿tá? De que no se puede hablar de religión en la escuela, de que hay un único matrimonio que es el civil obligatorio, que no puede haber signos religiosos en los espacios públicos, sin embargo, esas leyes permanecen. Entonces, eso es un poco un debe. ¿Tá? ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, o muchas veces se ha dicho, desde el punto de vista jurídico, que esas leyes
estaban tácitamente derogadas porque fueron promulgadas en un régimen confesional. Entonces, ¿cómo yo voy a promulgar una ley en un régimen confesional que diga que no puede haber un crucifijo en un hospital? ¿Tá? Como en un régimen confesional yo voy a establecer que no se puede hablar de Dios en la escuela. Entonces dice, esas leyes siempre fueron, digamos, ilegítimas, ¿tá? Inconstitucionales. Pero sin embargo no necesariamente la inconstitucionalidad viene por eso, porque también se puede decir, no, la ley en definitiva va acompañando los cambios sociales. ¿Tá? Y ya dijimos que ese confesionalismo era muy inadecuado y dio lugar primero a un jurisdiccionalismo muy intenso y luego un laicismo. Entonces, en definitiva, se estaba transformando la sociedad y se estaba legislando nuevamente, hasta que surgiera una nueva constitución. La inconstitucionalidad de esas leyes secularizadoras viene más bien por la Constitución de 1918, no por la del 30. Porque esas leyes no respetan el principio de libertad religiosa. Esas leyes atentan contra el principio de libertad religiosa, porque son leyes que establecen un régimen abstencionista en lo religioso, no dan posibilidad de la libertad. No me dejan que yo me case en el régimen que yo quiera. Tengo que hacerlo en matrimonio civil obligatorio. No me dejan que en la escuela se expresen todas las ideas, porque las religiosas no se pueden expresar. ¿Tá? No me dejan que yo en un espacio público ponga un símbolo religioso. Porque, como decíamos, se nivela por abajo, se trata de un igualitarismo. Es decir, mejor que no haya ninguno. ¿Se entiende? Es decir, esas leyes, yo me afilio a que estarían tácitamente derogadas, pero por la Constitución del 18. En la medida que se establece el principio de libertad religiosa, esas leyes ya no tienen vigencia. Son contrarias a la nueva norma constitucional. O sea que, Constitución del 18 muy clara, con unos principios muy bien defendidos, muy claros, que permiten una calificación de Uruguay como en materia jurídica y en materia religiosa, como un Estado de libertad religiosa, y por tanto un Estado que establece el instrumento de la laicidad para proteger esa libertad religiosa. ¿tá? Es decir, y que coopera, que reconoce a los grupos religiosos, coopera con ellos, establece relaciones de bilateralidad y de igualdad. ¿tá? Bien. Para terminar, unas palabras sobre cómo se llegó a esto, porque yo en definitiva me adelanté, les dije, bueno, ¿qué se llegó? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue el tenor de la discusión? Que creo que en definitiva es lo más interesante, cómo se dio esta discusión cómo se llegó a este artículo 5, cómo se dio la discusión en la constituyente. En primer lugar, hay que resaltar algo en la Constitución, que fue el ardor con el que se discutió estos temas, la altura que se les dio, el tiempo y la intensidad del debate, con un tema que ya había entrado y ya estaba laudado. Porque el Pacto de los 8 ya había establecido que ese iba a ser el artículo 5 y ya tenía mayoría. ¿tá? Es decir, los únicos que se oponían eran los dos constituyentes de la Unión Cívica, ¿tá? que defendían que se mantuviera la Constitución de 1830, y los otros que se oponían eran los dos constituyentes del socialismo, ¿tá? que estaban en contra a la fórmula del artículo 5. ¿tá? Es decir, el resto de los 200, eran 218 constituyentes, creo, los otros 214 estaban a favor del artículo 5, o sea que se discutió una cosa que ya se sabía cuál era el resultado, y sin embargo eso no hizo perder interés ni ardor en la discusión. Entonces, todos dejaron todo en la cancha ahí y expusieron sus ideas como si estuvieran defendiendo algo que tenían posibilidad de modificar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un poco las tendencias que había, porque es interesante cómo estaba constituida la constituyente, que en definitiva revela un poco lo que era la constitución de la sociedad. En primer lugar tenemos un catolicismo ortodoxo, representado por la Unión Cívica. ¿tá? Ese catolicismo había recibido instrucciones directas de Monseñor Izaza, que a su vez las había recibido del nuncio, vasallo de Torregrosa, que estaba en Buenos Aires. No olvidemos que Uruguay había roto las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por tanto, la referencia era el nuncio que estaba en Buenos Aires. El nuncio manda instrucciones, le dice a Monseñor Izaza que tiene que hablar con los constituyentes, con todos los que pueda, y que debe plantearle ciertas cosas. Le da unas normas generales, ¿tá? Es decir, el modo como tienen que actuar, previo a la constituyente y en la constituyente. En concreto,
tienen que defender a como dé lugar que se mantenga que la religión católica es la religión del Estado. ¿Tá? En caso de que eso no se pueda defender, bueno, que se dé una separación lo más benévola posible para la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica mantenga la personalidad jurídica y que mantenga todos los privilegios posibles. ¿Tá? Es decir, las instrucciones son muy claras, son muy precisas. ¿Tá? Eso lo va a defender en un primer momento la Unión Cívica y algún ala del Partido Nacional. ¿Tá? Luego del pacto, el Partido Nacional, bueno, se pliega a lo que se establece en el pacto. El pacto, saben ustedes que es de transacción. Si hubiese ganado el vallismo, no hubiese surgido eso, quizás el fin hubiese sido otro, es decir, capaz que a la Iglesia hubiese sido una solución más al estilo francés, claramente. Es decir, quitar los bienes a la Iglesia, una hostilidad mayor con la Iglesia Católica, bueno. Sin embargo, se llegó a una buena solución. ¿Por qué? Porque, bueno, transaron. Los blancos votaban la separación de la Iglesia y el Estado, de la cual no todos estaban a favor, cedían en eso, pero a cambio de que a la Iglesia se le conservara la personalidad jurídica y los bienes. ¿Tá? Los bienes, ¿tá? Al conservarle los bienes le conservan la capacidad jurídica, porque al tener capacidad de poseer, es persona jurídica. Por eso la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica sin estatuto, a tapa cerrada, ¿no? Es decir, por el hecho de ser un sujeto jurídico que posee bienes. Bien. Entonces, el catolicismo ortodoxo, lo tenemos ahí, que tiene una idea más de lo que son los confesionalismos europeos y algunos de los confesionalismos americanos. De hecho, el nuncio manda el ejemplo de lo que es la constitución de unos países centroamericanos, de Salvador y eso, para que tengan como guía. Es decir, siguen lo que era, digamos, la doctrina antimodernista de la Iglesia. Es la unidad de la Iglesia y el Estado, condenar la separación como una doctrina perversa de la modernidad. Y siguiendo un poco los modelos de unión Iglesia-Estado de los Estados europeos y los Estados americanos. Por otro lado tenemos el ala más radical liberal, representada por el socialismo y por ciertos sectores del Partido Colorado, sobre todo el vallismo. Eso es clarísimo. El modelo que tienen es el liberalismo, que considera que la Iglesia es una institución retrógrada, oscurantista, es decir, que no apela, digamos, al progreso, tenía los ideales de la modernidad, y claramente el modelo que tiene es la República Francesa. ¿Tá? La República Francesa, que recordaremos que en la ley de la Tercera República, que establecía claramente, textualmente, la República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna. ¿Tá? Esa era lo que se establecía en la separación de la Iglesia y el Estado en la República Francesa. ¿Tá? Es decir, una separación radical, bien liberal. Ese es el modelo que seguía el socialismo y una ala importante de los colorados, ¿no? Es decir, una entronización de la laicidad muy particular. Y en el medio estaban los del pacto, el grueso, ¿no? Que tenían más bien la propuesta era una separación benévola entre la Iglesia y el Estado y el conservar los bienes, que la Iglesia conservara sus bienes. ¿Tá? Una fórmula muy equilibrada, y el modelo era el régimen de laicidad norteamericano. ¿Tá? Ese era un poco el modelo. ¿Tá? Un régimen donde hay separación entre el Estado y la religión, pero las relaciones son de cooperación. Y hay relaciones muy buenas. ¿Tá? Es decir, de cooperación, y la base moral, la base siempre es una base religiosa, como vemos que sucede en el ámbito norteamericano, que si bien hay separación, el Estado es laico, sin embargo, hay una base religiosa muy firme a nivel de la sociedad y a nivel incluso del Estado. ¿Tá? Entonces, el debate va a ser entre los que tienen una postura liberal y los que tienen una postura conservadora. ¿Tá? Es decir, ese mismo debate que venía de 70 años atrás se va a prolongar en la constituyente. Es muy evidente que a los constituyentes de 1917 no les interesa, como los de 1830, que el Estado gobierne a la Iglesia.
constituyentes liberales de 1830, pretendían una iglesia sometida al Estado. Por eso salió una constitución, como decíamos, con un jurisdiccionalismo tan intenso. A estos hombres de 1917, digamos, lo que quieren ahora no es dominar a la iglesia, quieren desentenderse de la iglesia. En definitiva, quieren eliminar a la iglesia. Es decir, quieren que la religión no tenga nada que ver con el Estado, incluso quitarla del ámbito público, también sacarla del ámbito social. O sea, la famosa fórmula atribuida a Cavour, aquella de la iglesia libre en un Estado libre. Es decir, la propia fórmula liberal. Es decir, iglesia y Estado son jurisdicciones diferentes y bueno, y cada una que se las arregle por su parte. No hay ninguna cooperación, no hay ninguna relación entre eso. Entonces, el debate va a girar en torno a eso, va a girar en torno a dos temas: ¿tá? La separación y el destino de los bienes. Esos van a ser los dos temas del debate. Hay bastante unanimidad en cuanto a la separación, digo, no se ve como inconveniente. Incluso aquellos católicos del Partido Nacional, ¿no? Lo único que la defienden a rajatabla, la Unión, van a ser los dos constituyentes del Partido de la Unión Cívica. Los blancos en general ya cedieron por el pacto, pero igual la posición, reconocen que la Iglesia Católica bajo el régimen ese jurisdiccionalista fue esclava del Estado, o sea, el Estado le quitó más de lo que le dio. Entonces, ven, la ayuda económica que le daba el Estado a la Iglesia era una miseria. O sea, que la Iglesia ahora se va a tener que sustentar económicamente, pero va a ser mucho mejor. Y si comparamos entre la ayuda económica y la libertad, va a ganar mucho más en libertad que lo que era la ayuda económica. O sea, ni se puede comparar. O sea. Bien. Entonces, esa va a ser una discusión que va a ser muy interesante, con muchos argumentos. Esta gente es muy ilustrada. Si tuviéramos nosotros hoy un parlamento como el de hace 100 años, la verdad que estaríamos muy bien, ¿no? A nivel de ideas, ¿no? Si un nivel, una ilustración, un conocimiento de lo que era el derecho universal, ¿no? El derecho comparado, todo, es impresionante, ¿no? Un nivel de argumentación, un respeto a su vez en el trato, es decir, así, un ejemplo de civilidad y de sabiduría, ¿no? De conocimiento, ¿no? El otro gran tema, que ese sí va a ser polémico, es el destino de los bienes. Porque ahí está el tema de que es un regalo injustificado para los más radicales, los liberales, se le está regalando a la Iglesia bienes que no le corresponden porque los templos fueron construidos, muchos de ellos, o parte de ellos, con fondos del Estado. El Estado, como la religión era oficial, el Estado construía los templos. Lo cual no es tan así. Bueno, ahí se suscitó esto daría para hablar un día entero, porque en definitiva la Iglesia siempre aportó a la construcción de los templos, los fieles aportaron, el Estado casi nunca construyó solo con los fondos estatales los templos. Claro, sí, ahí está, hay muchos que aportaban. Entonces, es decir, pero bueno, a los socialistas nadie le quitaba la cabeza que eso era un regalo injustificado, ¿no? Que se le estaba regalando en la cosa. No ayudaba mucho a la discusión el hecho de identificar religión, porque acá lo que se está discutiendo es la religión, en definitiva, el papel que va a tener la religión en la nueva sociedad, es decir, en el nuevo ordenamiento jurídico. Y no ayuda mucho el identificar religión con Iglesia Católica. El odio visceral que le tenían los liberales a la Iglesia Católica hace que se trate el fenómeno religioso como identificado con la Iglesia Católica, entonces que se lo borre de plano, es decir, los sectores más radicales borran de plano toda manifestación religiosa. En algunos momentos dicen, bueno, ustedes sí son católicos, pero no son cristianos, es la acusación típica, ¿tá? Que se le hace a los católicos, ¿no? Es decir, ustedes son católicos, y la Iglesia Católica, le sacan toda la historia, es decir, el cristianismo es otra cosa. Es decir, lo que predicó Jesús era distinto, ¿tá? Pero en el fondo están arrasando con todo el cristianismo. No tienen ningún interés en decir, bueno, que la Iglesia Católica sea parte, pero dar un espacio a todas las religiones. No está en la mentalidad de ellos. La mentalidad de los constituyentes es una mentalidad antipluralista. ¿Tá? Todos se creen que la sociedad es homogénea. Los católicos se creen que la sociedad sigue siendo toda católica, y los liberales se creen que la sociedad es toda antirreligiosa. Es decir, no hay matices, y en este momento hay muchos matices. El censo de 1908 dice que los católicos son el 60% nada más. Hay un 40% de la población que ya no es católica.
No olvidemos todo el flujo de inmigrantes que hubo, que trajo gente de todas las procedencias. Y no hay una... Y aquí, digo, estoy abreviando bastante porque quiero terminar, porque esa es lo original, creo que era un poco, de la constituyente. La visión que tenía esta gente, la sabiduría, la preparación, la altura con que discutieron estos temas, pero la poca visión de futuro que tenían en la medida de ser conscientes de que la sociedad ya no era una sociedad homogénea, que era una sociedad plural. No repararon en el pluralismo. Por eso es que en la práctica luego esto de la letra, de la libertad religiosa, no se llevó a cabo. En la práctica se niveló por lo bajo, se homogeneizó. ¿Tá? ¿Qué diversidad religiosa? Nada de religión. ¿Tá? Es decir, en el fondo esa era la visión, ¿no? Es decir, en definitiva, la discusión sobre la religión fue amplia, intensa, pero no fue tan profunda. Esa es la impresión que a mí me queda. ¿Ah? Es decir, en definitiva, la discusión no fue tan profunda. No se profundizó en dar a la religión un lugar específico en la nueva organización jurídica, en el Estado y en la sociedad. ¿Tá? No se supo reubicar el fenómeno religioso en la sociedad. ¿Tá? Es decir, no se respondió a la cuestión religiosa, no se respondió al problema religioso como era debido. Fue una solución muy empobrecedora, en la práctica, digo, ¿no? En la práctica lo que resultó. ¿Tá? Es decir, ¿pero por qué resultó eso en la práctica? Porque no se discutió en profundidad ese aspecto. La solución jurídicamente es bárbara, establece un estado de libertad religiosa, un estado que, atado a la libertad religiosa, va a la laicidad, un estado de cooperación con el fenómeno religioso, un estado que reconoce el fenómeno religioso como que lo valora positivamente, como un valor social. Es decir, es espectacular el artículo 5 a nivel jurídico. Pero sin embargo, como lo votaron prácticamente a tapa cerrada, y lo que discutieron en definitiva, se quedaron en la frivolidad. Si la Iglesia tenía que quedarse con los bienes o no, primaron los intereses económicos. ¿Tá? Los intereses económicos, y los que tenían que quedarse con los bienes era el Estado o la Iglesia. Es decir, en definitiva, la discusión se limitó al reparto de un botín. ¿Tá? Es decir, una guerra de tribus, a ver con qué mayor parte nos quedamos cada uno, ¿tá? Cómo repartimos este tesoro. ¿Tá? Y no se profundizó en algo que sí hubiese cambiado, que hubiese ayudado a que el artículo 5 realmente tuviera en la realidad la incidencia que debería tener, que hasta el día de hoy es un trabajo pendiente, hacer que el Estado uruguayo realmente sea laico, que sea realmente un Estado de libertad religiosa. ¿Ah? Es decir, que esa cooperación y esa libertad religiosa proclamada en la norma se dé en la realidad. Pero eso no se discutió. Por eso la solución, en definitiva, la discusión, fue superficial. Se quedaron solo en eso. Se quedaron, bueno, a ver, separación sí, separación no, y bienes para quién van, si para el Estado o para la Iglesia. Es decir, no se discutió esa diversidad que ya existía en la sociedad, esa diversidad religiosa, cómo integrarla en el nuevo Estado y en la nueva sociedad. ¿Tá? No se discutió qué era lo que en definitiva podía aportar la religión. Toda la discusión se centró en criticar la moral de la Iglesia, fue una crítica a la moral católica. ¿Tá? Pero no se discutió, por ejemplo, el aporte positivo que podían hacer las religiones a la sociedad, en la construcción de la nueva sociedad. ¿Tá? Por eso digo, y termino, muy positivo el artículo 5 y el artículo 72, y bueno, es decir, muy positiva jurídicamente, cómo se califica el Estado uruguayo, cómo se puede calificar al Estado uruguayo como un Estado de libertad religiosa y sometida a la libertad religiosa a la laicidad, la valoración del factor religioso, pero lamentablemente una discusión bastante superficial que no ahondó en el pluralismo religioso y en la función que la religión o los grupos religiosos tenían que tener en la sociedad, hizo que la inercia con que se venía de considerar la laicidad como abstencionismo, o la laicidad como
relegar la religión a lo privado, fuera en definitiva lo que prevaleciera y lo que se extendiera prácticamente hasta nuestros días. Muy bien, muchas gracias. Súper interesante. Súper interesante, la verdad, te felicito. Lo que te quería comentar era, esa, decís tú, superficialidad en la que quedó la discusión, de no haber valorado que lo que está... No. No, por supuesto, pero mi pregunta es, ¿se podía haber ahondado? O sea, ¿no estás usando tú la concepción de libertad religiosa que tenemos hoy y no la que habían... Las posturas eran muy radicales, muy homogéneas, no tenían la concepción del pluralismo todavía. Aunque la sociedad ya era plural, no habían desarrollado todavía la concepción del pluralismo. Sí. Por eso es que yo en el tercer volumen pienso hacer eso. Es decir, un derecho, ¿cómo se construiría hoy un derecho eclesiástico a la luz del desarrollo que han tenido los derechos humanos, a la luz del concepto de libertad religiosa, a la luz de un Estado que hoy se constituye en torno a los derechos fundamentales, que ya no es más un Estado de derecho, sino un Estado de derechos? Es decir, entonces, este artículo 5 da para mucho, ¿no? Sí. No sé si está funcionando. Sí, está funcionando. Un par de preguntas. Una muy concretita, sencillamente para saber, digamos, por dónde andaba el mundo en los mismos temas que el Uruguay discutía en 1918. Por ejemplo, en España, que tú citaste. ¿Cuándo no sé si el Estado español hoy actualmente es confesional, supongo que no, claro. Pero digo, ¿cuándo fue el quiebre? Digo, capaz que el Uruguay dio ese paso mucho antes. En el 1978, la Constitución del 78. 78 recién ahí. Aunque pasó por repúblicas, ¿no? Por estados republicanos, claro, Estado español, claro, donde hubo mucha hostilidad por la Iglesia. Sí. Y la otra pregunta, pero es una cosa que no entendí. Tú dijiste que en la Constitución de 1918 no solo se, digamos, permitía la libertad de culto individual, si entendí bien, sí, sino también la libertad de culto grupal. Yo hablo de libertad religiosa, tanto grupal como individual. ¿Por qué? Porque se dice en el artículo 5, por ejemplo, la exoneración de los impuestos a los templos consagrados del culto de las distintas religiones. Se reconoce que hay grupos religiosos, explícitamente. Pero la religión, por definición, no es una cosa grupal. O sea, es individual y grupal, es social y pública y privada, y individual y grupal, claro que sí, pero en la 1830 no reconocía grupos religiosos, estaba atado a la libertad de conciencia, por tanto podía haber cultos privados, pero explícitamente no hablaba que hubiese. Por eso yo insisto, Larrañaga se oponía con buen criterio a que se construyera el templo inglés. Dice, y conocen todos, ¿no? Los argumentos es muy interesante, los argumentos de Larrañaga, ¿no? Jurídicamente están muy bien puestos, ¿no? En una concepción de un confesionalismo que consideraba que era un pilar del Estado de 1830, y no lo era. Primero que nada, gracias Gabriel, y felicitarte porque creo que va a ser un trabajo que aporte bastante a la revisión historiográfica del tema. Yo cuando veo el debate me puse muy contento porque tengo algunas dudas sobre el debate de separación y a la vez me quedé con las ganas de algunas cosas más, pero al otro día que se vota la Constitución, el domingo siguiente en el día, vaya en tapa completa del día, dice, tuvimos que transar en lo económico, ahora vamos por los bienes de la Iglesia. Es una declaración de guerra de la época, ¿no? A mí todavía me cuesta saber cuál es la transacción que generó ese acuerdo. Porque si uno sigue todo el debate, sigue todas las leyes de separación, sigue todo el proceso iluminista de negación de lo religioso, de cambio, etc., uno dice, acá hubo un acuerdo político que alguien cedió algo por otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cedió contra el artículo 5? Es mi pregunta, que no sé, seguramente no esté ahí. El colegiado. El colegiado. El colegiado, la representación proporcional, aunque la representación proporcional los blancos la defendían, y otras cuestiones más a nivel de administración de entes públicos que se crearon ahí. Porque si vos lees toda la historia cultural previa y política, esto no puede cerrar con un artículo tan bueno, porque el artículo 5 es muy bueno. Claro,
Sí, sí, muy bueno. Si muy no, bueno. si no Sí. uno pensaba que sea como mínimo con la ley del 5 de Francia, Sí, la sí, propiedad de los claro. bienes del Estado. Sí, ese iba a ser el camino. O sea que se transó con la forma, con el colegiado y otros temas más. Así que leeré atentamente cuando esté el libro, porque me interesa mucho. Después yo tengo un matiz con esto que decís, que es interpretativo nomás, de que el debate fue económico, fue los bienes. Yo creo que el debate era de poder. O sea, si vos como vos decías, el presupuesto nacional estaba de la iglesia, dentro del presupuesto nacional eran 17.000 pesos. Sí. La colecta que vino después del 19 fue de 1 millón de pesos. En la medida que hubo una serie de quitas de impugnación de herencias adyacentes, etcétera, que iban para la iglesia por defecto y dejaron de ir para la iglesia, había un estrangulamiento económico. Por lo tanto, el tener los bienes no era solo de debatir asuntos de pesos, sino de debatir asuntos de poder y de presencia en lo público de una institución que sería mucho más débil si no tuviera ningún bien. Sí. Sí, creo que el debate ahí me parece que es más de poder político, económico. Pero vos sabés lo que pasa, que eso se dio más bien. Valle era constituyente y no fue nunca. No participó nunca. No. Al menos en estas que se debatió sobre la religión no participó nunca, ni Valle ni Arena. ¿Sabés lo que pasa? Que esas cuestiones se decían más en la prensa. Ahí era mucho más explícita. Decía, lo que tenemos, si le dejamos los bienes a la iglesia, la fortalecemos. Entonces hay que quitárselo para que se debilite. No aparecía tanto en la constituyente, Qué interesante. en la cosa, ¿no? Yo no puse mucha prensa, porque si no me iba. No, está bien, está perfecto. Igual cito bastante de la prensa de la época, porque, sobre todo antes, ¿no? Un poco antes cuando se estaba preparando, pero sobre todo del año 16, cito ahí algunos diarios, eso de la época, para que se vea cómo se va gestando esto a nivel social, pero hay un debate intensísimo en la prensa, que eso es muy interesante, sí. Después, no es una corrección porque vos lo sabes bien, sino que en ningún momento la Constitución uruguaya habla de laicidad. No, ni de libertad religiosa. No. Hay la más amplia libertad de cultos, creo que dice el artículo 5. Porque dice, todos los cultos son libres en Uruguay. Ahí está. El culto, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que ahí tenemos que hacer una interpretación progresiva. Para el derecho eclesiástico del siglo XIX, el culto es lo que para el siglo XX es la libertad religiosa. Es mucho más que lo litúrgico. Hoy hablamos de libertad de culto como un atributo dentro de la libertad religiosa, de la libertad que yo tengo de realizar un rito. En el comentario es sinónimo. Acá ya culto ya hay que darle el contenido de libertad religiosa, o sea, la libertad de educación, de asociación, de todo. Después, la pregunta, la única definición legal de laicidad que conozco es la Ley de Educación del 2008, creo. Sí. No hay otra. Era para sacarme Sí, después, sí. una pregunta más, que es el confesionalismo y después era el régimen de presidencia, decimos, ¿no? ¿Cómo eran las constituciones del entorno, de la época? No la de Francia, que ni siquiera las de acá eran todas confesionales. Eran todas confesionales. El que hace un elenco de todas las constituciones, que es interesante, en la constituyente, Secoilla, el cívico, de todas las constituciones europeas del momento y de las americanas, sobre todo Brasil. Lo pone como ejemplo de un confesionalismo porque ¿cuál era los católicos que defendían? Que sea confesional no quiere decir que no haya libertad religiosa, dejemos la iglesia católica y demos libertad para los otros cultos. Pero entonces eso ponía como ejemplo Inglaterra es así. Brasil, claro, ponía como ejemplo Brasil y otros países latinoamericanos. Bueno, gracias, Gabriel. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Yo quiero hacer unas preguntas para ir profundizando. Una pregunta es un poco ambiciosa, aunque es chiquita, definiste la Constitución de 1830 un poco al pasar como liberal. ¿Sería posible que pudieras dar una definición somera de la del 18? También. Lo que pasa que ahí está la diferencia. ¿Por qué el confesionalismo de la del 30 no fue tal? Porque eran liberales. ¿tá? Pero eran otros liberales. Claro, eran otros liberales. Los liberales que le interesaba con un concepto de soberanía que era todo lo que caiga dentro del territorio es nuestro. Por tanto, hay que tener a raya la iglesia y no se le puede reconocer que la iglesia diga que tiene un poder centralizado fuera. Todo lo que cae dentro de la soberanía es nuestro. Por tanto, el liberalismo de 1830 quiere, con lo religioso, quiere controlarlo.
Por eso la mejor forma de establecer el jurisdiccionalismo. No lo hace porque le interese la religión católica, lo hace porque le interesa defender la soberanía. Los constituyentes del 18 es otro liberalismo, es el liberalismo prescindente de la religión. Liberalismo nada que ver con religión. Pero entonces, para tratar de adjetivarla mejor, ¿sería una constitución, valga la redundancia, constitucionalista, republicanista, o no? Sí. ¿O nos podemos quedar con lo de otro liberalismo? Otro liberalismo, las dos son repúblicas. Pero una es una república muy madura todavía, como república. Claro. Sí. Y la otra es una república con cierta madurez. Sí, con cierta madurez, y es la república de Valle ya, ¿no? Ya con unas características muy especiales. Sí. Y lo otro, pregunta es, en la especie de periodización que hiciste, me resultó reveladora o guiadora de 1830, 1860, 1860, yo me la apunté como a 1885, sí, por ahí sí. Y 1885, digamos, 1918. Yo ahí rápidamente, un poco a brocha gruesa, hice el manejo que se hacía de la administración hospitalaria en esos periodos. Entonces, más o menos la cosa iría así, a ver si pudieras o pudieran estar de acuerdo. 1830-60 es la caridad. Es el hospital, es la comisión de caridad, la herencia de la hermandad de caridad, es decir, el sentido de la caridad para asistir al más pobre, es decir, el Estado todavía practica la caridad. Y lo deja en manos de la iglesia, no tiene problema que lo tenga la iglesia. Sí, aunque ya entre el 30 y el 60 relativamente, porque el Estado empieza a organizar su comisión. Se acaba la hermandad de caridad y empieza la comisión de caridad. Y en el 60-85, yo estoy tratando de precisar que empezaría la palabra beneficencia, que de hecho pasa también, pasa también a la comisión de caridad y beneficencia, que sería un paso que yo a veces todavía muy grueso lo interpreto con el avance de la masonería, que le pone otra palabra más civilista a la caridad, que es tan católica. Y en la última parte, que ya entra con esta, sería la parte asistencialista, pero es el Estado el que quiere asistir. Porque entonces ya pasa y retira los símbolos religiosos, todo eso, porque ya, sí, ya hay una cosa. Pero eso es como gesto, no sé si... Pepe, es como que el Estado asume solo él. Hay que volver a releer a Susana y a Pablo Acivera, pero son gestos que yo los interpreto militantistas, de empuje, de casi una piña en la relación políticos, militantes, iglesia. Pero bueno, esas tres etapas te lo ponía. Eso lo manejás mejor vos. No, porque yo... Sí, claro. No, porque, a ver si entendí bien, cuando en una parte hablabas de que el laicismo se fue desarrollando ya desde la Constitución de 1830, sí, puede ser que hayas hablado, sí. Porque por eso que vos hacías referencia como una contradicción, cuando se pone como dos cosas, ¿no? Claro. Dos procesos completamente diferentes. Claro. No, porque ahora estaba empezando a mirar un libro que es en realidad es de los años 50, es posterior, como que se revive algunos de estos debates, el libro de Pavanetti que dice superación del laicismo. No, yo pensaba en la referencia también al concepto del laicismo y nada, y cómo estos procesos en realidad después van a tener como distintas etapas, ¿no? Claro, sí. Ese laicismo al que yo me refiero ahí, capaz que no sé si el término es el más adecuado, pero es la irrupción ya con fuerza del materialismo, ¿no? Del positivismo, la recepción acá muy fuerte de fin del siglo XIX, el marxismo, el Nietzsche, el nihilismo, es decir, una cantidad de filosofía ahí de tipo materialista, que ya va dejando atrás ese un poco del racionalismo que todavía es bastante deísta, ¿no? En ese sentido el laicismo, ¿no? O sea, esa filosofía que ya es contraria a lo religioso.
ya quiere excluir directamente lo religioso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y también mis felicitaciones. Muy, muy clara la exposición y también muy jurídica, ¿no? Ah, sí, sí. Porque sí, lo que... Sí, yo sabía, yo le iba a dar un masazo interesante, porque es lo original. O sea, los otros puntos, sin duda que haya digamos, yo hice una síntesis ahí, pero las hay mejores, sin duda. Es decir, porque son... No, pero a ver, esa es tu perspectiva, porque es la ventana por la que miras la vida. Y la que no se ha tratado. Exactamente. Lo que sucede es que yo aprendí un montón, pero al mismo tiempo iba como pensando en momentos históricos y en situaciones que se iban dando. Y entonces a veces hay algunos conceptos que me cuestan un poquito, aunque también lo puedo comprender por el hecho de que quienes integraron la Constituyente del 30, como los que integraron la del 17, son fundamentalmente juristas, teóricos, ¿no es cierto?, que no siempre están en contacto con lo que está pasando en las bases. Porque tú dijiste en 1830 que el jurisdiccionalismo que se establece en la Constitución lo que pretende es fundamentalmente un control de la Iglesia. Y yo lo admito, naturalmente, tú tenés buenos fundamentos, porque era un poco una línea general que se estaba dando. Pero a lo que voy es, la Iglesia uruguaya, en 1930, es tan absolutamente débil que me pregunto qué es lo que el Estado temía o podía temer de una iglesia así. Fue muy interesante en la estadía en el Archivo Vaticano la lectura de la correspondencia entre Larrañaga y la Nunciatura Apostólica que estaba en Río de Janeiro. La verdad es que Larrañaga escribía poco, pero hay un argentino, un cura argentino que estuvo aquí como 10 años, muy instruido, había sido rector en Córdoba, y lo peor es que me sale Pedro Álvarez de Castro, pero no estoy segura que fuera Álvarez. Pero este señor escribía todo el tiempo, y criticaba mucho, sí, y criticaba mucho a Larrañaga también. Y hay un momento que es genial esta frase, porque yo ahora no la estoy diciendo, la estoy parafraseando, pero decía algo así como: el vicario es ciego, perdón, el vicario es ciego, su secretario es sordo y otro más es que tiene no sé qué enfermedad. ¿Qué se puede esperar de esta iglesia? La verdad que uno lo lee eso y queda muy impresionado, porque este hombre era muy de lengua muy afilada, ¿no? No, no era porteño. Y no me acuerdo ahora si era de Santiago del Estero, porque era del norte, pero no era de Córdoba. Entonces, me cuesta un poco, es decir, ¿por qué ese control de la iglesia? ¿Es un tema teórico también? Claro, por eso digo, era lo que en primer lugar, a nivel teórico, a nivel jurídico, lo que se acostumbraba a la iglesia. O sea, los gobiernos eran liberales, por tanto, los fines no eran religiosos. No era la corona española que quería evangelizar. Toman el confesionalismo porque el 100% de la población es católica, es decir, el homogéneo es lo que corresponde prácticamente, pero sujeto a la soberanía nacional. El fin era mantener la soberanía, no defender la iglesia, ¿no? O sea, por eso digo, eran liberales, defender los derechos individuales, ¿tá? Defender los derechos individuales y defender la soberanía nacional. Ahora, fíjate, hay poco problema en las 2 primeras décadas. Ya en la tercera década, por ahí, ya con Benito Lama empiezan los problemas. Y ni que hablar con Jacinto Vera. Si la intensificación del proceso de secularización empieza cuando Vera asume. ¿Ah? Es decir, cuando la iglesia se empieza a poner de punta, empieza a reclamar autonomía. ¿Ah? Es decir, empieza a decir, no, nosotros no somos obedientes a la ley, como decía Jacinto Vera y todo lo demás, como buenos cristianos obedecemos a la ley, pero la obediencia al Papa. Ahí ya la cosa, ahí ya surge con toda fuerza lo que eran las intenciones que tenían, que no eran intenciones de secundar a la Iglesia Católica ni de ser religiosos. No, a ver, lo que sucede es que no todos pensaban lo mismo, y no todos eran, siempre está lleno todo de matices, ¿no? Sí, totalmente. Porque cuando tú hablaste también de
tú dijiste muy bien que los cambios más importantes se van dando a partir del 60. Sí. Pero es que, por un lado, la Iglesia cambia, como tú decís, a partir del 59, cuando Jacinto Vera toma las riendas, pero también post-Guerra Grande, el Uruguay cambia muchísimo. Sí. Porque evidentemente aquí tenemos una cantidad de inmigrantes que ya no son específicamente católicos, tenemos el surgimiento de la masonería se desarrolla durante la Guerra Grande. Sí. Es decir, y eso evidentemente es otra posición. Se empieza a organizar la vida universitaria, y ahí lo que tenemos es puro espiritualismo ecléctico y no filosofía cristiana, y evidentemente hay una crisis de la cultura de cristiandad. Entonces, esto no es solamente porque los liberales cambian de posición, y a mí no me gusta usar la palabra, decir, los liberales, porque realmente es enorme la cantidad de matices, y porque hay liberales anticlericales y hay liberales que son, como decía yo, prescindentes, como decís tú, ¿no? Y ese es un tema que tal vez nos debemos estudiar un poco más. Pero fíjate una cuestión. ¿Cómo distingue, para que veas el magmatismo, cómo ya, para que veas la intención que tiene el gobierno, que no es una intención de que la confesionalidad sea un pilar, digamos un principio fundamental del ordenamiento jurídico, sino que es excepcional, lo que establece, la distinción que establece para los cargos públicos entre religioso, regular y secular, por ejemplo, no permite decir a cargos públicos de legislador a los religiosos, a los curas regulares, los religiosos. ¿Por qué no permite? No permite porque los curas religiosos generalmente tienen la autoridad fuera del país y se defiende la soberanía. Entonces temen mucho a eso. Temen mucho que reciban órdenes de otro lado y no se sometan totalmente a la ley nacional. ¿Por qué permiten con los curas con los curas seculares, con los curas del clero? Porque están aquí. En Uruguay dependen de aquí, de las autoridades de aquí. Entonces tienen confianza de que pueden ejercer los cargos. O sea, el principio de la soberanía está por encima, siempre. No lo teníamos para nada claro. A mí me parece que resultaría fascinante estudiar ¿cuántos integraban la convención? 218. Un poco el perfil de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que en la discusión de la religión intervinieron más o menos 30, nada más. ¿Asistían los demás o no? Asistían, sí, un 60-70% asistían. Pero que intervenían activamente unos 30. Bueno, me gustaría empezar por lo menos para conocer esos 30. Sí. Claro, por eso yo pongo ahí en el libro, cuando pongo más o menos las distintas corrientes que hay, identifico con nombres más o menos quiénes son los más representantes de cada uno. Rodríguez, Larreta, Gallinal, por el Beltrán, por el Pacto. Además de Secoilla, ¿cuál era el otro de la Unión Cívica? Antuña. Hugo Antuña. Y era de los socialistas, era Frugoni y Celestino Mivelli. Porque había un Roberto Mivelli que era colorado, que también interviene mucho. Muy bien. Quería hablar allá. No, en realidad una pregunta respecto a lo que decía Susana. Tú planteas entonces como una óptica que suma como una puja de soberanías, que un poco puede haber abierto el proceso como un elemento más. Sí, que después eso fue bien manifiesto en el conflicto eclesiástico. El conflicto eclesiástico fue una puja de soberanía, la guerra de soberanía. Es decir, porque justamente porque el derecho de patronato ataba mucho a la iglesia y siempre es ilegítimo. Bueno, ahí está toda la discusión de la legitimidad o no del derecho de patronato. Porque claro, sería una lucha más de soberanía que venían también claro. Con las históricas. ¿No? Sí. Una última y pequeña. El artículo 5 del 18, ¿tiene factotum? ¿Tiene alguien que fue el...? No, era de los blancos, se hizo en la Comisión de Constitución del Partido Nacional. Y después se transó que justamente en ese acuerdo que se hicieron, se transó que ese fuera el artículo de los miembros del pacto. ¿Y Terra no jugó ningún papel especial en ese artículo? La verdad que no sé quién eran los miembros, seguramente sí, porque Terra estaba en la Comisión de Constitución. No. El artículo 5 es de la Comisión de Constitución del Partido Nacional, y luego es el que asume el grupo de los 8.
Sí, estaba así, creo. Gabriel Terra. No. Queda mal que diga algo y me vaya. No, si no se, bueno, lo vas a hacer en el tomo 3. Sí. Vas a hablar de la situación actual. Sí. Pero se podría ir, o sea, la laicidad verdadera no implica que el Estado favorezca, fomente la religión, claro, como un valor. Claro, sí. Esa es la laicidad inclusiva, como se llama hoy, ¿no? Claro. Yo no me gusta adjetivar tampoco eso, porque eso de que una es inclusiva y una es sana, así la otra es decir que es enferma, no es lindo. O sea, yo digo la laicidad o positiva y la otra negativa, qué sé yo. La laicidad es una. Lo que pasa es que yo siempre digo, a nivel jurídico no se puede hablar de laicidad. A nivel jurídico hay que hablar de neutralidad. Lo jurídico pide precisión. Y el término neutral es mucho más preciso. Mucho más preciso. La laicidad es un paraguas. La laicidad me hace acordar de la democracia. Nadie renuncia a ella, ¿no? Todos son, ¿no? La República Popular China, en el artículo 1 de la Constitución, dice que es democrática. Entonces, digo, nadie renuncia a eso, a ser democrático. La laicidad también, entonces no. Chao. Está muy bien. No, yo solo para jugar un poco, la laicidad no es una. Son muchas, claro. Ahí hay una canadiense, por eso, una categorización que eliminó que es muy buena porque permite distinguir lo accesorio de lo central de la laicidad y que la uruguaya es solo un arreglo laico, pero no es la laicidad. No es la laicidad, La laicidad no existe. Por eso digo, por eso que es malo adjetivar. Claro. Es malo adjetivar. Que lo que sucede en Uruguay es la laicidad. Claro, claro, ahí está. Y yo creo que de parte de la Iglesia se ha caído también en algo de hablar de laicismo, ese término que es bastante, a mí me resulta muy antipático, ¿no? Porque es despectivo. Que es otra cosa. Es otra cosa. También podríamos definirlo siguiendo hasta canadiense. Por eso digo, yo el tomo 3 tengo miedo porque tengo que entrar en esos temas. La idea es que sinceramente no me gusta mucho, o sea, por eso digo, sí, tendré que hacer alguna referencia, pero más bien en clave de neutralidad. ¿Es hasta ahora, el 3? Sí, no lo he empezado. Bueno, acaba de salir un libro sobre el 100 años de laicidad de Mónica Marona y mío, que Mónica se mete mucho hasta el 2008, en el histórico. De ahí pasa, seguramente. Para mí que hay mucho escrito y bueno. Yo voy a abordar algo de lo que debería ser un Estado neutral hoy en día, en un Estado, ya digo, Estado social de derecho, con una centralidad en los derechos humanos. ¿Qué papel tendría que jugar la libertad religiosa? Ahí hay un debate en Uruguay sobre la neutralidad, que es el de Semino y Grossespiel. Sí, claro, sí. Pero Semino no es, no sé hasta qué punto entiende la neutralidad. Bueno, no sé si él entiende, si él marca que no es solo suya, un montón porque para él neutralidad es abstenerse. Es prescindencia. Es prescindencia, y eso no es neutralidad. Para mí no es neutralidad. Es de ignorancia. Yo soy neutro, lo religioso no existe. No tomo partido. Por eso. Y Grossespiel en el mismo debate, yo soy neutro, lo religioso existe y no tomo partido. Claro, sí. Esa es una forma de entender la neutralidad. Tampoco me gusta mucho. No, pero fueron los únicos que entraron en el debate. Sí. De cómo interpretar la neutralidad, porque nadie lo ha debatido. No. Y desde ya estoy invitando al profesor Da Costa, vamos a invitar también a Mónica para que expongan el año que viene sobre el libro que yo estuve hojeando y que es de gran interés. Está realmente muy interesante. Bueno, hoy agradecemos nuevamente a Gabriel y están invitados todos primero a sacarse una foto en conjunto y después a tomar un café abajo. Y quiero decir algo más antes de que se paren. Nuestra última reunión, la última sesión de este seminario permanente es en el mes de noviembre, hoy era octubre, va a ser un poco especial, en el sentido de que no va a ser el segundo martes, sino que se va a realizar el viernes 8 de noviembre, porque estamos recibiendo a un especialista que viene de la Universidad Ben Alil, o algo parecido, de Tel Aviv, en Israel, el profesor doctor Claudio Stuczynski, que viene por segunda vez a Uruguay. Él estuvo, Pedro lo conoce bien, pobre porque tuvo que organizar unas cuantas cosas, y yo no estuve, pero todo el mundo me comentó que había sido brillante la presentación de Stuczynski. Stuczynski es doctor en historia,
y es especialista en el fenómeno de judíos conversos. Entonces, esa es su temática, incluso moviéndose en el periodo, sobre todo de la época moderna, ¿no? Trabaja mucho con siglo XVI y XVII. Su propuesta, lo siento, Néstor, pero no pude con él, se va a tratar sobre la lectura de las cartas paulinas por las comunidades de judíos conversos. Creo que el tema es muy interesante, vamos a tratar de hacer una convocatoria también abierta sobre este tema, y además también es especial porque él viene de Chile, de un congreso, llega a Montevideo para el fin de semana. Él es un judío ortodoxo, entonces tenemos que hacerlo de 3:30 a 5:30, porque no podemos arriesgarnos a que nos caiga el sol. Y nosotros aquí somos absolutamente pluralistas. Entonces, les quería avisar eso para que lo fueran agendando o pensando, porque es 3:30 a 5:30. Es posible. Es decir, en la otra vino mucha gente, ¿no? Claro, porque si se convoca a Cátedra del Judaísmo, viene, y él es uruguayo, nació en Uruguay, hace mucho tiempo que está en Israel, entonces le encanta venir a Uruguay, él mismo invita a un montón de gente, un montón de gente viene a escucharlo, entonces ya salimos de nuestro pequeño seminario, pero es la manera de poder ubicarlo a él. De acuerdo, muchísimas gracias por todo.